semejantes. Eso nos lo da el estado del arte, el poder leer otros trabajos de investigación semejantes al nuestro, que van más o menos en el mismo tema, nos permite ver qué método utilizaron, cuál fue el tamaño de su muestra, qué fundamentación teórica tuvo. Y todos esos elementos nutren mucho nuestro propio trabajo de investigación, porque a lo mejor en algún caso puede ser que haya habido la aplicación de un método y no se logró la profundidad. Y el autor de ese trabajo tendría que reconocerlo en la parte de resultados y decir, se aplicó el método tal, sin embargo se encuentra que no se logró el resultado, porque finalmente la tesis es un informe, no es que sea infalible. Dijimos, esto es una respuesta, el objetivo general es una respuesta al trabajo de investigación. Pero puesto que la hipótesis puede ser cierta o no, en los resultados nosotros tendríamos que referir si es cierto o no. Apliqué un método y encontré que esto es mentira. Esto que tenía yo como hipótesis no es verdad. Ese es el resultado. No pasa nada. Hay quien se angustia mucho y dice, es que no me salió el trabajo de investigación. No, por supuesto que salió bien, porque aplicaste un método y el método está desmintiendo la hipótesis. Sin embargo, regreso al tema, el hacer la fundamentación teórica nos permite tener todos estos conceptos ya digeridos, ya avanzados, y eso nos facilita mucho el trabajo de investigación. Es muy conveniente utilizar estos olones de información desde la ciencia, la especialidad y los puntos conceptuales más básicos que tienen que ver con el tema de investigación. Les pongo un ejemplo. Hoy en día tenemos como una gran inquietud esto que constituye la red SMART. ¿Cómo logramos hacer productivo? O sea, tenemos como una gran urgencia, un gran prurito, ¿no? ¿Cómo hacemos productivo nuestro entorno? Bueno, ¿cómo empoderamos a los estudiantes para que puedan tener emprendimientos? ¿Cómo logramos que esos conocimientos realmente los puedan aplicar y eso les sirva para la vida? Porque la gran crítica a las universidades en los años recientes ha sido el conocimiento que se recibe en la universidad no es aplicativo. Y no es que no lo sea, posiblemente no hemos enfocado correctamente el método. Entonces hay como una gran inquietud en esa circunstancia. Perdón, por irme con tantos ejemplos ya me perdí. Ahorita regreso a lo que les voy a decir. Ya. Entonces, muchos trabajos de investigación, muchos artículos científicos que estamos observando van en ese sentido. ¿Cómo empoderamos? ¿Cómo les ayudamos a tener emprendimientos? ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Y a veces no sabemos definir si lo que queremos hacer es una formación de las personas, si lo que queremos es desarrollar las competencias que ya tienen, o si vamos a fortalecer ciertos ámbitos o si va a haber un conocimiento nuevo. Entonces, cuando tenemos estos distintos horizontes, tenemos que llegar de manera puntual a saber si es formativo o si es una capacitación lo que se requiere para poder resolver. Será formativo si se trata de una persona que no tiene estudios previos y apenas se va a formar en ese conocimiento. Sin embargo, si ese conocimiento ya existe y queremos fortalecer ciertas competencias, entonces vamos a tener que hablar de una capacitación. Pero el no tener claridad de los conceptos, de la conceptualización que abarca uno y la conceptualización del otro, a veces nos hace decir cosas que no van. Y en un momento dado, cuando hablamos con personas que sí dominan esos términos, nos van a decir, ¿y para qué quiero yo una formación si yo ya soy, no sé, técnico en computación? Yo ya tengo una formación, ¿yo para qué quiero una formación?
Pero no, a lo mejor lo que necesita esa persona es una capacitación en desarrollo comercial para que esas habilidades que ya tiene pueda aplicarlas en otro contexto con otras habilidades que se ven fortalecidas a través de la capacitación. Entonces, por eso es importante que tengamos muy bien definido esa parte teórica en estos olones de los que hablábamos también en esta semana, para decir, todos estos elementos tienen que ver con mi trabajo, pero yo solamente voy a tratar estos, y voy a tomar de esta otra disciplina estos otros, y cuando tenemos claros todos esos conceptos, vamos a poder llegar con mucha facilidad a la solución. Es muy importante que la fundamentación teórica sea el paso 2 de la investigación. Después, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos el diseño metodológico. Ya sé cuál es el problema, ya tengo ahí alguna ruta para poder llegar a la solución, ya vi qué dicen los autores, y el paso 3 es voy a definir qué herramientas voy a usar del método científico, de los métodos disponibles, de las técnicas de recolección de datos, voy a establecer una muestra, voy a establecer una plataforma epistemológica que me permita saber si es cualitativo, si es cuantitativa mi investigación, y voy a establecer cómo voy a resolver desde el conocimiento, cómo voy a llegar a la verdad para poder saber cómo encontrar esa solución. En eso consiste el diseño metodológico. Después tengo que hacer la recolección de la información. Esto que ya dije que voy a hacer, lo voy a ejecutar en el paso 4. Voy a hacer la recolección de la información. Después, esa información le voy a dar un tratamiento y voy a establecer cuáles son los resultados, que sería el paso 5. Una cosa es describir qué encontré. Esos son los resultados. Y luego, un paso siguiente, asociado a ese, es determinar eso que encontré, qué significa. Esa es la parte que tiene que ver con la discusión de resultados. ¿Cómo voy a saber qué significa? Voy a volver a acudir a la fundamentación teórica para poder determinar cuál es el significado de estos nuevos hallazgos que tengo. Entonces, ya que tengo esta fundamentación teórica, vuelvo a ella, regreso y entonces hago un debate con los autores. Ese debate, pues, es exponer las ideas de ellos, por supuesto, darles el crédito, ya lo veíamos con la cita Zappa, y luego nosotros tenemos que ir estableciendo nuevos conceptos. ¿A qué conclusiones llegamos? Conclusiones y recomendaciones que hacemos con relación al trabajo de investigación. Y de esta manera ya tenemos nuestro trabajo de investigación totalmente elaborado, desarrollado, y de esto vamos a referirlo en el informe que es la tesis. Vamos a la siguiente. Aquí nada más es que tengamos, digamos, una idea gráfica de esto que acabamos de describir. Primero hacemos un protocolo, el investigador formula una conjetura y establecemos un propósito de solución con un objetivo general que tiene una meta de estudio, determinamos qué métodos podríamos utilizar para llegar a la verdad y establecemos cuál es la utilidad de nuestra acción. Hacemos la fundamentación teórica, después establecemos un diseño metodológico para determinar cómo proceder en el descubrimiento de esos conocimientos y que vayan en el sentido de la construcción del objetivo general, y luego vamos a hacer la recolección de información, los resultados y la discusión, y vamos a establecer conclusiones y recomendaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos como un afán de moda, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda? Ahorita vive Augusto Comte y entonces el tipo de investigación que tenemos que hacer es positivista. Solamente aquello que podemos ver, medir y tocar es lo que podemos tener como válido dentro del conocimiento. Todo lo demás no hay un conocimiento. Y ese mismo influjo causa un contraflujo.
Y entonces aparece todos los que van al mundo interno, aparece Freud, aparece Heidelberg, aparecen varios autores, y entonces dicen, no, oye, espérate, no es solo lo que se puede ver, porque también hay ciertas emociones que habitan al ser humano, otros conceptos que tienen que ver con su cultura, y la cultura es intangible, y las emociones son intangibles. Sin embargo, lo que ocurre ahí detrás de eso puede darnos explicación a otro tipo de fenómenos sociales que estamos observando. Si el enojo, si la ira, si el reprimir ciertos sentimientos puede causar y desatar una violencia en un individuo, bueno, a lo mejor se convierte en un asesino serial. Y eso es un problema social, no es el problema del individuo. Y entonces hay un contraflujo y vamos en esa tónica de ir de un lado a otro. Sin embargo, creo que hoy en día, y lo exponíamos ya en una de nuestras láminas, estamos en la síntesis de todos los métodos. Las investigaciones no pueden solamente ser cuantitativas o solamente ser cualitativas. Tenemos que hacer uso de estos dos enfoques para poder llegar a una integración mucho más completa de nuestras soluciones. La Universidad de Harvard, algo que veníamos diciendo en la Universidad Benito Juárez hace muchos años, hace un año y medio, una cosa así, publicó un estudio, ellos lo documentaron mediante un estudio, nosotros nada más era desde el punto de vista empírico, decimos, toda investigación tiene que considerar los aspectos psicológicos, sociológicos y antropológicos para poder estar completa. Por ejemplo, si no consideramos en este ejemplo que poníamos al principio, si no consideramos la actuación del líder y cuál es esta apreciación acerca de lo que vale o no vale para ejercer un presupuesto relacionado con la seguridad laboral, pues a lo mejor no vamos a tener los resultados. Si no tomamos en cuenta ciertos aspectos que tienen que ver con el liderazgo, un liderazgo autoritario, no estamos considerando esa actuación del individuo, no vamos a poder llegar a una solución adecuada. No estamos observando la realidad en lo completo. Entonces, y otra cuestión muy importante que tenemos que decir, en la investigación cualitativa, lo que prioriza por encima de todas las cosas es cómo el individuo se convierte en el catalizador del resultado. Entonces, esta apreciación que yo como individuo tengo acerca de lo que está ocurriendo en la realidad me va a poder definir desde un punto de vista humano cuáles pueden ser las mejores soluciones. Y en este momento en donde tenemos un avasallamiento por el uso de la tecnología, en donde están tratando de convencernos de que la inteligencia artificial lo puede todo, puede pensar más rápido que cualquier ser humano y va a llegar a soluciones más certeras, no les crean, por favor, no les crean, porque finalmente las máquinas no tienen sentimientos y lo único que hacen es tomar la información existente para reproducir lo mismo. Un amigo, bueno, un conocido, con el que participamos en un programa de radio por internet, un uruguayo, nos platicaba. Dice, yo me metí a Chat GPT y le escribí, ¿qué me puedes decir de Gabriel? No me acuerdo sus apellidos. Gabriel tal, autor del Niño del Atlántico, que es un pensador, filósofo, tal, ¿no? Y le da todas las descripciones de sus propios rasgos. Y entonces dice, lo que obtengo de Chat GPT es los mismos datos, solamente cambiando las palabras de orden. Dice, entonces, no hay realmente inteligencia, hay una reproducción de contenidos. Y entonces, si las soluciones que hasta ahora tenemos a los problemas que estamos observando no han logrado resolver de manera suficiente, de manera pertinente, pues lo peor que podríamos hacer es aplicar más de lo mismo. Entonces, no es la inteligencia artificial.
Es el ser humano el que tiene que determinar cuáles son las acciones pertinentes de acuerdo con esta perspectiva individual, social, para poder llegar a las soluciones más adecuadas. De ahí que yo insista en las clases de metodología en donde el criterio personal del investigador tiene que hacerse valer por encima de lo que sea. Claro, hay que buscar la pertinencia, hay que buscar el conocimiento, hay que hacerlo de manera adecuada, pero debemos ser un poco necios con el tema de investigación que estamos viendo y con lo que queremos lograr. Hay que sumar los aspectos cualitativos y cuantitativos en la investigación. Vamos al siguiente. Doctora. Sí, adelante, adelante. Sí, espérese que usted había hablado de psicológicos, antropológicos y había un tercero. Sociología. Sociología, antropología y psicología. Perfecto. Algo que no debemos de perder de vista es la parte de la epistemología, que tiene que ver con la validación del análisis que estamos haciendo. No podemos hacer cualquier medición, no podemos ir tras cualquier concepto, no podemos hacer las cosas a capricho. Si bien es cierto que hay que hacer prevalecer nuestro criterio humano, lo cierto es que tenemos que observar los lineamientos que se marcan para la producción del conocimiento científico. La epistemología es el estudio de los métodos y la validez de los descubrimientos. La ciencia es objetiva, siempre hace referencia a objetos, no siempre materiales, pueden ser de cualquier naturaleza. Y la ciencia nos impulsa a buscar el conocimiento acerca de ese objeto o de ese hecho. El conocimiento es sistemático, pues clasifica y ordena la realidad para poderla conocer y de esta manera llegar a la verdad. Otra ventaja que tiene la ciencia es que se corrige a sí misma. Esto que mencionábamos acerca de la investigación que pusimos como ejemplo con el tema laboral es un caso de ello. Nosotros vamos en una ruta buscando una solución y de repente encontramos otro tipo de datos que no podemos pasar por alto y tenemos que cambiar la ruta de la solución porque los mismos hallazgos nos están diciendo que por ahí no es el camino. Entonces tenemos que estar muy abiertos, muy flexibles a encontrar cuál es este derrotero que nos está marcando el camino. A eso le llamamos que la ciencia se corrige a sí misma. Un científico, cuando percibe que hay error, como en este caso que mencionamos, debe rectificar con la propia metodología, debe de rectificar el enfoque y tomar un nuevo enfoque. Igual mencionábamos, perdón, adelante. Mencionábamos que para poder alcanzar esa precisión que busca la ciencia, no debemos utilizar conocimientos, más que conocimientos, conceptualizaciones ambiguas, que nos lleven a dos resultados diferentes con el mismo término. Ayer ponemos otro ejemplo y decíamos, bueno, si voy a hacer un estudio es una investigación documental, no voy a hacer una investigación, voy a hacer un estudio de cuál ha sido la conceptualización del amor a lo largo de la existencia del ser humano, voy a encontrar apreciaciones muy diversas entre los griegos y entre los filósofos actuales. Y si esto yo quisiera contrastarlo, convertirlo en una investigación y preguntarlo a las nuevas generaciones, seguramente van a tener una apreciación totalmente distinta de sus padres o de sus abuelos. Entonces, sin embargo, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de amor, pero la significación que puede tener puede ser de muy diversa naturaleza. Y tendríamos que buscar entonces cuál es este concepto preciso desde donde nos estamos refiriendo a determinada cosa para poder saber desde esa perspectiva conceptual a dónde vamos a llegar.
Por eso es muy importante recordar y reiterar una y otra vez que la ciencia no tiene sinónimos. Son conceptos claros y definidos. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Hay que bueno, la ciencia busca la generalización, es decir, que pueda tener una amplia utilidad esto que estamos haciendo. Si bien el laboratorio de pruebas puede ser una institución pública, una universidad o puede ser una cierta población local o un país, lo adecuado es que la perspectiva desde cual vamos a fundamentar las soluciones en las que estamos trabajando en nuestra investigación pueda ser utilizada de manera muy amplia por el mayor número de personas, que sea una solución para muchos. La ciencia también es predictiva y en última instancia debe saber qué hacer en adelante, cómo debieran ser las cosas en lo subsiguiente, ¿no? No regresar a las situaciones del pasado, sino poder transformar el futuro. El conocimiento, entonces, debe permitirnos aproximarnos al pasado, al presente y al futuro de las cosas en relaciones entre los objetos, entre los hechos, entre las instituciones y los seres humanos. Y en esa perspectiva vamos a llegar a soluciones mucho más pertinentes. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí les voy a compartir los secretos del éxito. Esto es lo único que tienen que saber para definir métodos de investigación. La investigación se hace a punta de preguntas. Entonces, podemos hacernos muchas preguntas acerca de lo que vamos a estudiar y cada pregunta nos va a llevar a un posible método para la solución. Aquí tenemos una como preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? No entiendo por qué las cosas no salen, ¿no? Aquí hay un problema que no entiendo qué pasa. Bueno, aplicamos un análisis de causa-raíz y vamos a encontrar qué es lo que está pasando. Y si nos preguntamos, bueno, ¿y antes cómo le hacían para resolver esto? Hagamos un análisis histórico. También los análisis históricos nos permiten ver el patrón que siguen ciertos eventos y a partir de ahí poder identificar ciertas soluciones. Cuando preguntamos cómo podría hacerse esto de una manera exitosa en el futuro, bueno, vamos a aplicar la prospectiva como método de investigación. Si nos preguntamos cómo puede la visión de todos los involucrados contribuir a la solución, estamos en la posibilidad de aplicar como método un estudio de caso. ¿Cómo se resuelve un cuello de botella que hay montones por donde quiera y que a veces no sabemos cómo resolver? Bueno, ahí tendríamos que aplicar la teoría de las restricciones y todos sus elementos nos van a ayudar a identificar dónde está ese cuello de botella y cómo debemos regular los flujos de las acciones para poderlo resolver. Cuando decimos, ¿y esto cómo podría ser mejor? Estamos frente a un método de innovación. Nos tiene que llevar a una situación totalmente diferente. Cuando decimos, ¿y esto cómo lo perciben las personas? Tenemos que aplicar un método cuantitativo. Tenemos muchos otros. Cuando no tenemos claro cuál podría ser la solución, estamos frente a un problema que está demandando un análisis desde la heurística. Si decimos qué partes forman el problema y cuál es la correlación que existe entre ellos, tenemos que aplicar un análisis correlacional. Si buscamos, bueno, y esta situación, cómo se maneja en otro contexto, vamos a estar frente a un análisis comparativo. ¿Cómo podría ser el funcionamiento de esta situación de una manera correcta? Porque ya hay un procedimiento, pero no estamos logrando que sea todo lo que esperamos y quiero que sea correcto. Bueno, tendré que aplicar un análisis crítico. Si quiero saber cómo está funcionando en la actualidad una empresa, una institución, un cierto procedimiento, voy a tener que aplicar un análisis situacional. Cuando vemos perdón,
cuando vemos qué influencias puede recibir este tema desde un punto de vista político, económico y entender toda esta contextualización, requerimos aplicar un análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Y si buscamos entre varias alternativas cuál es el principal problema a resolver, tendremos que aplicar una matriz de Vester, por ejemplo. Entonces, las mismas preguntas que nos hacemos acerca del tema de investigación son las que nos conducen a cuál es el método más adecuado. Adelante, Sandy. Antes que yo, Lourdes tenía la mano levantada y no llegó a participar. Ok. Lourdes, ¿quieres intervenir antes de mí? No, lo que pasa es que se me quedó levantada la mano de la participación anterior. Disculpe. Ok. Lo que quería preguntar, doctora, si análisis FODA viene siendo entonces un análisis situacional. Sí. Como PES socioeconómico, ambiental. Entonces, el FODA sería situacional para diagnosticar situación empresarial o crisis. Sí. Exacto. Adelante, Gerardo. Adelante, Gerardo. Está tu micrófono silenciado. No te escuchamos. Ahí. Ahí. Que el análisis FODA como método corresponde a los métodos de planificación estratégica corporativa, no situacional. Ok. Y mi pregunta es que no alcancé a escuchar cuál es la pregunta que se asocia al estudio heurístico. Pues cuando queremos encontrar, podemos integrar alguna solución y todavía no la sabemos, lo que tenemos que preguntarnos es cómo resolver ese problema. Y entonces empezamos a crear a partir de un modelo, pero ese modelo va a estar integrado por lo que nosotros consideramos un ideal. A veces una pregunta tan tonta como preguntarse, ¿esto resuelve mi problema? Es lo que me va a poder llevar a la solución correcta, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que hemos tenido esta tarde, ¿no? Si lo que yo quiero es que haya menos accidentes en un lugar de trabajo y quiero que los empleados tengan una cultura de prevención, pero no le doy los medios, la pregunta sería, ¿realmente solo con la cultura de prevención voy a lograr reducir la incidencia de los accidentes? Si la respuesta es no, bueno, pues esa no es la solución. A veces nos casamos con ciertas soluciones, ¿no? Es como, no sé, como usar los destapadores. Ustedes recuerdan los destapadores de antes, ¿no? Eran botellas de vidrio, las de refresco, tenían una corcholata encima que se metía presión y era muy difícil poderla retirar. Entonces había un aditamento que se accionaba en una palanca y lográbamos quitarle la corcholata al refresco para poderlo beber. Entonces, muchas de nuestras soluciones se convierten en destapadores, ¿no? Queremos utilizar el destapador para todo, cuando no todo requiere un destapador. Las botellas, después aparecieron algunas, sobre todo cervezas, que se podía abrir con una rosca, y no requerían destapador, ese tipo de botellas, ¿no? Entonces, tenemos que, como investigadores, tenemos que mirar desde una perspectiva más amplia cuál es el resultado de lo que estamos buscando, hacia dónde nos conduce, para dónde queremos ir y cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Realmente esto que estoy utilizando voy a llegar a la solución? Entonces, en el caso de la heurística, Gerardo tiene varias alternativas, tiene varias formas de plantear un problema y una de ellas es establece cuál sería la solución ideal y ve poco a poco deconstruyendo cuáles son los pasos que habría que dar para poder llegar a esa solución ideal.
No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Queda claro cómo podría hacerse y cómo podría definirse el método? Gracias por mi parte. Ok. Bueno, había aquí una tarea, yo creo que la vamos a obviar, que es la lámina siguiente. La vamos a obviar y vamos a empezar a trabajar a partir de las matrices de congruencia. Ya nada más si pasas dos láminas más, Ale, por favor. Bueno, este es el tema en el que nos vamos a enfocar esta semana. Les voy a decir por qué se llama un mapa para viajar al Congo y vamos a anticiparnos un poquito para que quienes todavía tienen duda con sus matrices de congruencia o tienen que hacerle alguna revisión, se lo puedan hacer. Bueno, a la matriz de congruencia yo le he llamado un mapa para viajar al Congo. Y es que tenemos que imaginarnos que vamos a ir al Congo, ¿no? De repente me surge la gran idea, yo, Mireya, voy a ir a tomarme una foto y voy a decir que ya llegué al Congo, ¿sí? Pero lo primero que tengo que hacer es, ¿y dónde carambas queda, no? Bueno, pues voy a averiguar y voy a preguntar y alguien me va a decir, no, pues para ir al Congo tienes que atravesar el mar porque aquí cerquita no te queda. Y entonces yo busco inmediatamente, ¿y para dónde me queda el mar? No, pues te queda bastante lejos. Tienes que tomar un camión en Puebla que te lleve a Veracruz para que por lo menos ya llegues cerca del mar. Entonces reúno lo necesario, llego a la orilla del mar, llego a Veracruz, me quito la ropa y me lanzo al mar y alguien me dice, ¿y a dónde vas tan apurada? Voy al Congo. No, espérate, nadando no vas a llegar, está demasiado lejos. Entonces, cada vez voy encontrando información que desconozco y que apenas voy perfilando conforme voy dando esos pasos. Y alguien me dice, mira, tienes que irte en avión. No, para el avión, para el pasaje de avión no me alcanza. Bueno, entonces tendrías que irte al menos en barco y una vez que llegues a África, pues tendrás que caminar lo necesario, buscar transporte para poderte dirigir al centro de África y llegar al Congo. Entonces, algo muy parecido es nuestro trabajo de investigación. No hay rutas claras, nosotros lo tenemos más o menos perfilado, sabemos a dónde queremos llegar porque tenemos un objetivo general que es nuestra meta, pero el camino nos va a ir enseñando por dónde tenemos que ir. Y en consecuencia, la matriz de congruencia se convierte en una brújula para poder ir caminando. Pero ese mapa que tenemos para poder llegar al Congo, para poder llegar a nuestro destino, lo vamos a tener que ir ajustando conforme las situaciones se van presentando para poderlo hacer pertinente. Entonces, bueno, con esto cerramos la intervención de hoy y si alguien quiere tomar el primer puesto y revisamos su matriz de congruencia y matriz de operacionalización para que podamos trabajar